Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de educación cívica. Bien, nos vamos a encontrar ya con lo que sería la clase número 3 de educación cívica. ¿Sí? Para las personas que no me conocen, mi nombre es Nicolás Barreto y soy su profe en el área de educación cívica. Bien. Eh, bueno, no vamos a adentrarnos, como digo siempre, en explicar todo de nuevo, ¿sí? Las metodologías y demás, porque entiendo que ya vienen cursando varias materias, ¿sí? Pero lo que hago siempre y lo que me gusta, digamos, o me gusta iniciar las clases es con un breve repaso de lo que estuvimos haciendo la clase anterior, ¿sí? Y me acuerdo que les había dejado tres preguntitas. Lo que les pido siempre y lo que les aconsejo es que cada vez que empiecen una nueva clase, miren un video mío y demás, es importante que tengan una lapicera, algo para anotar, ¿sí? Para ir tomando apuntes de lo que yo digo. Bien, obviamente que es importante que acompañen o complementen lo que vamos trabajando con el material bibliográfico que tienen en el campus, pero es de vital importancia que tomen nota. Y les había dejado tres preguntas. La primera era qué son las declaraciones constitucionales, la segunda qué son los derechos y la tercera es qué son las garantías. Bien, no sé si lo respondieron o no, ¿sí? Pero para ir repasando, ¿sí? Vamos a tomarnos unos minutitos. Las declaraciones eran o habla de la existencia de un Estado, ¿sí? De su relación con las demás provincias, con las autoridades de esas provincias y con los habitantes de la misma. Ahora bien, los derechos, ¿sí? Son facultades o atribuciones que tienen todos y todas los habitantes del Estado, ¿sí? Lo cual te permite hacer algo, ¿sí? O dejar de hacer algo. Bien, nadie te puede obligar a que vos digas, por ejemplo, qué partido político simpatizás o militás y demás. Y bueno, se tiene también la libertad y la posibilidad de poder expresarlo libremente. Y las garantías son aquellas acciones, ¿sí? Que van a pretender evitar o reparar las violaciones que pueden surgir frente a determinados derechos establecidos en la Constitución por parte de una autoridad pública. Esto es medio confuso y vamos al ejemplo que dimos. Por ejemplo, ninguna persona puede ser condenada sin juicio previo, por más que estén todas las pruebas o haya muchos testigos, se tiene que hacer un juicio previo, ¿sí? Por eso toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Más allá de que, y daba el caso de los rugbyers, que estaban todas las pruebas, los videos y demás, tuvieron derecho a defenderse porque es un derecho, ¿sí? Entra dentro de lo que serían las garantías constitucionales. Después, bueno, en el juicio se va viendo, digamos, cuál es la pena y demás, ¿sí? Pero bueno, las garantías constitucionales dice que ninguna persona puede ser condenada sin un juicio previo. Ahora bien, vamos a abordar y a trabajar algo muy pero muy importante que son las formas de gobierno. Bien, y acá les voy a dejar una preguntita para que piensen, ¿sí? Nuestra forma de gobierno, ¿sí? Que tenemos un presidente, justo me había llegado un mensaje, perdón, que tenemos un sistema en el cual se elige el presidente. Bien, ¿cómo es? ¿Cómo se denomina? ¿Qué característica tiene nuestra forma de gobierno? Algo relevante, ¿sí? Algo para destacar, algo para criticar. Bien,
pensemos un poco, ¿sí? ¿Qué características tiene nuestra forma de gobierno? Si saben y estuvieron leyendo qué forma de gobierno tenemos, genial. Si no, bueno, vamos pensando. Es importante, les digo a ustedes, estas preguntas porque posiblemente sean preguntas de exámenes. Así que pensemos, ¿qué forma de gobierno tenemos hoy en día? Bien, ¿cómo la podemos caracterizar y demás? ¿Sí? Así que bueno, pensemos. ¿Sí? Está compuesta por tres aspectos muy fundamentales. ¿Sí? Bien, podríamos llegar a decir que la Revolución Francesa tiene mucho que ver en nuestra forma de gobierno. Bien, así que pensemos un poco. Bien, nuestra forma de gobierno, la forma de gobierno en la que nos vamos a encontrar hoy en día, se la denomina representativa, republicana y federal. Bien, vamos de nuevo, así lo anotan. Nuestra forma de gobierno que tenemos hoy en día es una forma de gobierno representativa, una forma de gobierno republicana y una forma de gobierno federal. Ahora bien, pensemos un poco, ¿sí? Si yo les comento y les digo, nuestra forma de gobierno es una forma de gobierno representativa, ¿qué piensan? ¿Qué creen? A ver si lo pueden ir anotando, alguna idea. Sé, como digo siempre, que no estoy en vivo, pero a mí me gusta hacer muchas preguntas para que ustedes empiecen a reflexionar, a analizar, ¿sí? A ver si, digamos, los hago y las hago pensar un poco. ¿Qué quiere decir que nuestra forma de gobierno se llama forma de gobierno representativa? Y vamos con la respuesta. Se llama representativa porque representa al pueblo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo, por medio del voto, va a elegir a su representante. ¿Bien? Ahora bien, ¿es el representante de la totalidad de la población? No, no es el representante de la totalidad de la población, pero sí es el representante de la gran mayoría. ¿Sí? Por eso se la denomina forma de gobierno representativa. ¿Por qué? Porque el presidente o la presidenta va a representar al sector social o a una parte de la población, mejor dicho, que le otorga ese poder. Ahora bien, esta forma representativa se desarrolla básicamente en una democracia, en donde el pueblo elige a su gobernante. Si estuviéramos en una dictadura o en un régimen autoritario, no hay una forma de gobierno representativa. Puede ser que a alguna parte de la población le guste, pero no es representativa porque no se votó y no representa al voto del pueblo. ¿Sí? Bien, ahora, como dijimos anteriormente, la forma de la democracia representativa o esta democracia que genera que el pueblo pueda elegir a sus gobernantes, recordemos que democracia quiere decir gobierno del pueblo, no siempre fue como la conocemos hoy en día, ¿sí? La última reforma que se hizo en la democracia, por así decirlo, es en la última reforma constitucional desarrollada en 1994 en el gobierno de Menem. Ahora bien, cuando nace la democracia, sí, aquella democracia tradicional, clásica, por así decirlo, era una forma de gobierno democrática directa. ¿Sí? ¿Por qué? Recordemos que democracia quiere decir gobierno del pueblo. Y en este inicio que va a ser en la Grecia, ¿sí? Era el pueblo mismo el que gobernaba, ¿sí? Recordemos que no todos ni no todas las personas que vivían en Grecia eran consideradas personas del pueblo, tenías que cumplir una cierta cantidad de requisitos, por lo tanto el pueblo era reducido a una pequeña cantidad de personas. Por lo tanto, ese pueblo sí podía gobernar. Imaginémonos ahora que el gobierno sea del pueblo en Argentina con más de 50 millones de habitantes. Va a ser imposible. En ese momento era un pueblo muy reducido,
¿sí? 200 personas, 300 personas, en donde ellos mismos debatían y gobernaban, ¿sí? Van a gobernar ellos mismos. Es una democracia directa, pero no es una democracia representativa. ¿Por qué? Porque no eligen a un gobernante, no eligen a alguien que los represente. Ahora bien, a medida que fue pasando el tiempo, esta democracia fue como cambiando, no sé si le podríamos decir que fue evolucionando o no, pero pasó de ser una democracia directa a ser una democracia indirecta o también conocida como una democracia representativa, y acá sí comienza a aparecer esta palabra clave, ¿sí? Surge por medio de la Revolución Francesa. Recordemos que la Revolución Francesa cuestionaba toda autoridad real, todo aquel poder divino, toda aquella figura central autoritaria que representaba a la figura del rey, y planteaba una división de poderes, una república y demás. Ahora bien, por medio de la Revolución Francesa, desarrollada en 1789, surge esta nueva democracia que es conocida como democracia representativa. Vuelvo a repetir, se cuestiona la autoridad del rey y se plantea la idea de que el pueblo pueda elegir sus gobernantes, ¿sí? A partir de este momento se comienza a plantear esa idea de que el pueblo elija a la persona que los represente. Por eso hablamos de democracia representativa. Y la última democracia es la democracia semidirecta, que es la democracia en la que vivimos hoy en día. Y es, la verdad que a mí me gusta mucho porque pienso yo, y esto es una apreciación mía, que es una democracia mucho más amplia. ¿Por qué? Va a surgir con la última reforma constitucional de 1994 y se van a aplicar una serie de medidas que genera que ya la democracia no sea representativa, pero tenga una mayor participación del pueblo. Por eso es semidirecta. El pueblo no va a gobernar, pero el pueblo puede actuar aún más de manera activa en la vida política del país. ¿Qué es lo que pasa? A ver, va a seguir siendo representativa porque el pueblo va a seguir eligiendo a sus gobernantes, pero ahora también es semidirecta. En la última reforma constitucional se va a introducir lo que se denomina consulta vinculante, en donde se prevé la participación del pueblo a través del voto obligatorio en alguna ley propuesta. ¿Sí? El pueblo va a participar y va a votar por alguna ley. Después tenemos la consulta popular no vinculante, en donde es lo mismo, pero el voto no es obligatorio ante alguna ley y demás. Y después tenemos la iniciativa popular. Y esta es muy, pero muy importante. Si bien se pueden votar proyectos de ley y demás, la iniciativa popular hace posible y hace mención a que los ciudadanos y las ciudadanas del país puedan presentar proyectos de ley sobre determinados temas en la Cámara de Diputados. A ver, de allá que se trate en la Cámara de Diputados, de allá que se llegue a votar y demás, bueno, pero se pueden presentar proyectos de ley y se puede participar para votar si una ley se puede aplicar o no, ¿sí? Eso es semidirecto. Van a seguir eligiendo a sus gobernantes, pero además también se pueden presentar proyectos de ley y participar. Ahora bien, nos vamos a encontrar también con la forma republicana, ¿sí?, de gobierno, que esto va a surgir de la Revolución Francesa, en donde las principales características del régimen republicano hace referencia a la igualdad de todos y todas ante la ley, ¿sí?, sin privilegios de sangre, de nacimiento ni nada por el estilo. Ante la ley son todos y todas iguales. El pueblo tiene una soberanía. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo, por medio de las elecciones libres, es la persona que tiene el poder y le otorga el poder a la persona para que pueda gobernar. El tercer aspecto importante es la renovación periódica de las autoridades, ¿sí? Los diputados, los senadores, los intendentes, los gobernadores, el presidente, la presidenta, los vice, las vice,
todo cargo político requiere una renovación periódica. ¿Se pueden ser reelectos? Sí, pero requiere una renovación periódica y también requiere que para aquella reelección, cuente con el apoyo y el voto del pueblo, ¿sí? Y lo más importante de la forma republicana de poder es la división de poderes, ¿sí? Lo más importante de la forma de gobierno republicana, me había trabado, es la división de poderes en tres, que lo vamos a ir viendo la próxima clase. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿sí? Anteriormente, en las monarquías donde gobernaba el rey no había una división de poderes. Y se comenzó a plantear esa división de poderes para tener un mayor control, porque decían que mucho poder corrompe y demás. El quinto aspecto es la publicidad de los actos del gobierno. El gobierno tiene que dar a conocer las acciones que toma. Y el sexto aspecto es la responsabilidad de los funcionarios públicos en los cargos. Ahora bien, ya vimos 2 puntos. La forma representativa republicana y el último aspecto es la forma federal de gobierno. Cuando hablamos de un gobierno federal estamos hablando de la unión de uno o más estados o provincias que acepten un gobierno en común, pero van a conservar cierta soberanía, cierta autonomía y demás, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Argentina, cada provincia va a delegar su poder a un gobernador central que va a ser el presidente o la presidenta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir delegar ese poder? Quiere decir que las provincias, ¿sí?, no pueden acuñar monedas, no pueden dictar leyes, no pueden tener su propio ejército, no pueden levantar un ejército y no pueden recibir agentes diplomáticos exteriores. Pero van a conservar cierta autonomía, ¿sí? Van a tener una constitución provincial, pero esa constitución provincial va a depender de la constitución nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que las provincias no pueden sancionar leyes que por constitución nacional se prohíban. Por ejemplo, pena de muerte y demás. Bien. Van a tener sus propias instituciones y van a tener a sus propios gobernantes. Desde ese punto tienen cierta autonomía. Además de que tienen voz y voto a la hora de tomar decisiones y demás, ¿sí? Pero están todas las provincias unidas bajo un mismo gobierno. Bien. Ahora bien, la forma de gobierno que tenemos hoy en día se va a desarrollar en un sistema democrático, que habíamos dicho que democracia quiere decir gobierno del pueblo. Esta concepción comienza a desarrollarse a partir del siglo XVIII, ¿sí?, esta forma de gobierno, cuando se comienza a cuestionar, habíamos dicho, la autoridad del rey por medio de la Revolución Francesa, que se plantea una división de poderes, se comienza a cuestionar todo lo que tiene que ver con los poderes divinos y demás. Uno de los grandes exponentes es Rousseau, y las características que va a presentar la democracia es, como dijimos, división de poderes, el gobierno surge por medio del voto popular, va a predominar la voluntad de la mayoría, ¿sí?, a la hora de elegir, pero siempre se van a ir respetando los derechos de los demás. Es obligatorio dar a conocer los actos del gobierno, se van a respetar los cultos, hay como libertad de culto religioso, de religión, de etnias y demás. Se va a permitir la existencia de diferentes partidos políticos, ya que si no hay partidos políticos no hay democracia, porque si hay diferentes partidos políticos uno va a poder elegir a su representante, y si hay un único partido político, por ahí las personas que no les gusta ese representante, listo, no van a tener otro, entonces no hay democracia. Y va a haber un amplio respeto por los derechos humanos. Cosa totalmente diferente a lo que es el autoritarismo, en donde hoy en día también nos encontramos con regímenes autoritarios, van a violar toda concepción de democracia, de república, de división de poderes. Un claro ejemplo son las dictaduras, la dictadura nazifascista, la última dictadura cívico-militar, que ahora se conmemora un nuevo aniversario, por así decirlo, ¿sí? Las principales características es que el poder va a estar concentrado en una única persona o un grupo,
en donde no va a surgir del voto popular, sino que se van a imponer por medio de la fuerza. Se impone solo la voluntad del líder o del grupo que está en el poder sobre el resto de la población sin consultar nada. Solo se van a dar a conocer, si se dan a conocer los actos que ellos quieran, ¿sí? No va a haber partidos políticos, se va a atacar a todo aquel que piense diferente o se oponga, ¿sí? Se prohíbe toda libertad o accionar político que vaya en contra del gobierno y es frecuente la violación de los derechos humanos. Así que bueno, gente, eso es todo por hoy. Me olvidaba, les dejo una pequeña actividad, ¿sí? De 3 preguntas nuevamente, si tienen para tomar nota, háganlo, ¿sí? Ahora, ¿por qué podemos decir que nuestra forma de gobierno es representativa, republicana y federal? Tienen que desarrollar. Ahora bien, relacionar el concepto de representatividad con democracia directa, indirecta y semidirecta. ¿Y qué diferencia hay entre democracia y autoritarismo? Bien, así vamos repasando. Así que bueno, gente, eso es todo por hoy.